Si tuviéramos que hablar sobre un mercado insaciable y que no perdona a nadie, definitivamente sería el de la nostalgia. Una extraña tendencia por venderte a la misma gata remojada y pintada en una paleta woke para obtener nuevamente tu dinero. Y es que a los remakes no los mueve la bonachonería de regresarte al pasado solo para que revivas aquellos tiempos donde no conocías el desempleo y lo que significa deberle 6 meses de tu sueldo al banco. Los remakes son una mezcla entre la falta de creatividad y la pasión por los billetes. Y aunque no todas las compañías lo hacen por mediocridad, tenemos que reconocerle a Capcom su trabajo visionario, que desde el 2002 ya había hecho una adaptación de su primer Resident Evil antes de que eso fuera la norma durante los siguientes años. Y tengan por seguro que lo hubiera seguido haciendo con el 2 y el 3 si tan solo las ventas del primero hubieran sido buenas. Pero no nos sintamos mal por el primer remake, que si bien esas malas ventas habrán tirado a la calle a algún directivo, al menos nos mantuvo en la línea de tiempo correcta para que la saga principal se enfocara en avanzar, llevándonos directo a la cuarta entrega y a uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Y ya sé, que flojera otro video que empieza diciendo lo que ya sabemos sobre Resident Evil 4, el juego que institucionalizó una industria y que te normalizó la cámara sobre el hombro como el ángulo supremo. Y es imposible imaginar el mundo antes de Resident Evil 4, porque así como el arte, una obra maestra también arranca con su propio movimiento cultural. Resident Evil 4 le dio de comer a muchas franquicias con sus enseñanzas, porque fue perfecto en todas las direcciones, que nunca tuvo miedo de dejar de tomarse en serio. Porque esto es Resident Evil, amigo. ¿Qué otro juego conoces que pueda mezclar un ambiente tétrico y siniestro junto a enemigos sumamente asquerosos y grotescos en compañía de escenas de acción tan absurdas que parecen hasta escritas por un guionista de Rápidos y Furiosos? ¿Qué? Pero la pieza más fundamental son los diálogos. Madre mía, que los diálogos parecen los de una puta comedia. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Y es justo esta combinación la que hace de Resident Evil 4 un clásico instantáneo. Y en el momento justo en que Capcom reveló que estaba trabajando en su remake, todas las alertas gamers se levantaron y comenzamos a escandalizarnos, porque con más de 13 ports, Resident Evil 4 es más accesible que el agua potable y todavía más añejo que un buen Cabernet Sauvignon. Por lo que, ¿cuál era la maldita necesidad de hacerle un remake? Además, cuando tienes un diamante tan bien pulido y hermoso, resulta lógico que nos preguntemos qué podría superarlo, que cualquier movimiento en falso y nos arruina en tremenda obra maestra. Porque yo no sé ustedes, pero yo aposté todo mi dinero en contra de este remake. Que sí, que el Resident Evil 2 fue todo pinche glorioso y perfección, pero el 3 no decepcionó más feo que cualquier expansión de Destiny. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿acaso lo logró? ¿Fue Resident Evil 4 Remake realmente tan bueno como el clásico? Y carajo, pero claro que esos hijos de perra lo lograron. Resident Evil 4 Remake pulió la joya del clásico como si su vida dependiera de ello. Y yo sé que yo y otros reviewers nos agarraríamos a madrazos por afirmar que esta versión es mucha mejor. Y no lo lloro de que nos borraron el teleférico y la cámara de láseres, que ese tipo de secciones están demasiado sosas para la nueva visión de Resident Evil con esteroides, que avanzan mucho más rápido y en un tono más siniestro. En retrospectiva, Resident Evil 4 fue un juego bastante cómico, pero también fue bastante icónico. Barras, cabrón. Sin embargo, las líneas cómicas ya no tienen cabida a causa de los nuevos cimientos colocados por los remakes del 2 y del 3. Se vio obligado a cambiar a Leon Gigachat, Alpha, Pechudo, Máquina de Sexo y Todas Mías a una versión más traumatizada, triste y al mismo tiempo indiferente de toda la mierda que se le pone enfrente. Justo como el amigo Pedro, que trabaja en Coppel, está bastante claro que este nuevo Leon ha sido impactado por la suficiente muerte y aberraciones que el usuario promedio de 4chan, reafirmando nuevamente que estos remakes deben ser más dramáticos y oscuros, y lo digo literalmente, que no viene una puta mierda jugando con el brillo sugerido por el mismo juego. Resident Evil 4 Remake es justo lo que esperas de un AAA que aprovecha de manera increíble la potencia gráfica de la década. Absolutamente nada en el juego fue descuidado, creando unos escenarios y ambientaciones tan increíbles y pulidas que te cagas, junto a una experiencia sonora completamente inmersiva para que sientas hasta cómo la motosierra te respira en la nuca. Sus gráficos son tan hermosos que casi me detengo a llorar de lo lejos que hemos llegado. Tuve que tomarme varios respiros y pausas solo para apreciar los pequeños detalles de lo que puede ser una pequeña villa española que se convierte en una secta increíblemente violenta y sanguinaria y hasta satánica, lo que básicamente podría ser un México Simulator. Y es que en este apartado se ve que Capcom tomó todo lo aprendido con el remake del 2 y Village para jugar con la ambientación y darte esa sensación opresiva de que en cualquier momento te van a destruir el aniceto, porque ahora todo es más violento y tus enemigos son mucho más implacables que en la entrega original, pero las leyes del intercambio equivalente prometen que a cambio de enemigos más peligrosos obtendremos mejores armas y mecánicas, por lo que, a cambio de ser sometidos salvajemente por una turbamulta cabreada, nosotros recibimos un cuchillo. Y sí, ya sé que el puto cuchillo es más bien un meme en esta franquicia. La
la línea de último recurso para ahorrar balas. Pero aquí el cuchillo es God y hace de todo. Es básicamente tu recurso más importante, que lo mismo puede pararte un tentáculo de 1 tonelada con cuchillas afiladas como una flecha. Porque eso de hacerle parry a una motosierra ya está en el top 10 de cosas más fumadas que hemos visto en un Resident Evil. Definitivamente un GOTY, señores. En esta adaptación, cambiamos los Quick Time Events por esta nueva mecánica de parry, y la cual es excelente para todos los que nos excita el peligro de apretar algo en el momento exacto. Y es un recurso que vas a necesitar aprender literalmente a golpes, porque el asedio enemigo es más implacable y organizado que una oficina de Hacienda. Y a pesar de que a Leon le hicieron el milagro de recuperarle las piernas mientras dispara, no tendrás muchas esquinas a las cuales moverte cuando la amigable población de la villa se te amontone. Y es que hablando únicamente sobre los Quick Time Events, seamos francos, eran todos frustrantes y más bien un despliegue artístico e inspirado por el programa 1000 Maneras de Morir. Eran algo característico de la época, un recurso supuestamente interactivo que te obligaba a dejar de parpadear por el miedo a que te brincara una porquería en cualquier momento y te regresara al punto de guardado. La verdad es que nadie los extraña y es mucho más disfrutable ver una cinemática sin estar todo estresado. Además de las cosas que Resident Evil 4 Remake hace bien, pero al mismo tiempo de forma más dolorosa, es la economía de los recursos. Porque en un principio te sientes más poderoso cuando descubres que la creación de munición y recursos está de vuelta en esta nueva entrega y crees que vas a soltar plomo en cantidades alarmantes. Pero esto es solo un truco mental y es una trampa como la que ella te tendió, porque la munición es más escasa que la dignidad en un foro de Genshin Impact y constantemente te encontrarás racionando tus balas para no quedarte indefenso y solo con tus cuchillos. Y aquí es donde el juego intenta venderte la ballesta como falsa panacea, porque un arma que recupera su munición suena bien y está bastante roto, ¿no? Pero es toda una maldita farsa, que la inútil es lentísima y hace menos daño que jalarte un pelo. Sobre el resto de las armas, son exactamente lo que esperas de cualquier Resident Evil, el mismo concepto de hacer rendir tu pistola, mientras atesoras pistolones más grandes y municiones de alto calibre para cuando las cosas se ponen realmente feas. Y aunque solo se extraña la granada incendiaria, no te preocupes, que fuego en este juego no te va a faltar. Quizás solo no pude entender la existencia del rifle, que aunque está cabrón y poderoso, no puedo recordar una sola vez en que llevara más de 20 balas de rifle como para querer utilizarlo. Todo bien bonito e inútil, como personal de recursos humanos. Algo que me encantó de las armas en este remake es que incluye su ruedita de acceso rápido para organizar tus armas. Es algo que hoy en día tomamos por sentado y que todos los juegos tienen, pero que en la entrega original no sabías que lo sufrías cuando tenías que entrar al menú para cambiar de armamento constantemente. El apartado que probablemente recibió más cambios es definitivamente el de los personajes, como que Leon no es un maldito sexista que se le insinúa a las mujeres en horas de trabajo. La propaganda progre arruinó mi juego. Esto ya no es GOTY, señores. Pero ya hablando en serio, pasamos de Leon, ícono del sexo, a Leon, el trauma es para siempre. Y personalmente, prefiero la versión traumatizada, que eso de salir de un apocalipsis y que no te queden secuelas o un poco de estrés postraumático no me parece muy sano. Por lo que resulta natural que la versión musculosa y metrosexual tuviera que quedarse en el pasado. Otro personaje que mejoró muchísimo es obviamente Luis, que en lugar de ser solo un recurso narrativo, pasó a tener su pequeño arco de redención en la historia, acompañándonos en 2 de las secciones más intensas del juego, cuando debemos defender la casa de la horda y en los carros de minería hasta los gigantes, y esto solo para incrementar el daño emocional que ahora sí nos deja su partida. Sobre Ashley, obviamente me gusta mucho más esta versión, que en términos meramente superficiales, ¿acaso no estás viendo que la Freya es una diosa holandesa con una personalidad muy superior en comparación del arquetipo de doncella inútil, que decide meterse en situaciones todas pendejas? Es más, sus interacciones con Leon son bastante mejores y tienen hasta cierto grado un desarrollo del personaje, que al final de este viaje traumático termina tan empoderada que hasta se baja de las escaleras ella sola. Las secciones de escoltar a Ashley también dejaron de ser una putada, que ya no tienes que andar cuidando 2 barras de vida y estar soportando que griten tu nombre en un tono musical irritante. Y no se confundan, las misiones de escoltar ya deberían de haber dejado de existir, pero ahora es menos horrible cuando solo debes preocuparte si la derriban. Además, la parte en la que ambos son separados y te toca controlar a Ashley me gustó bastante, y aunque soy de los que se irritan fácil cuando no llevo un arma y debo huir de enemigos invencibles, confieso que se siente mucho más dinámica que su sección predecesora. En este punto, es muy importante hablar sobre las interacciones del códec, porque ahora que se fueron, absolutamente
obviamente todos perdimos. Y es que las interacciones con Salazar en el códec eran algo que iba construyendo la tensión y nuestro fastidio ante el personaje, para que cuando llegara el momento de ponerlo a dormir con los peces, fuera todo un evento satisfactorio, lo cual es algo de lo que nos han privado completamente en este remake. Y lo mismo pasa con Sadler, del que no aprendemos absolutamente nada sobre su personalidad, y que solo lo vemos en visiones hasta que llega el punto en que también debemos ponerlo a dormir. Y a pesar de que todas esas interacciones eran bastante tontitas y los ponían al mismo nivel que un villano de Disney, al menos les brindaban un poco de personalidad y fondo a los enemigos importantes. Un fondo que te motivaba a superar sus pruebas solo para llegar y darles un pinche lápiz por andar todos pendejos. Porque de los villanos, el único que se siente mejor es Krauser, del que entendemos mejor su existencia en la historia y sus motivaciones para haber secuestrado a Ashley. Lo cual parece poco, pero en la primera historia es un completo desconocido, al que nos venden como si lo conociéramos de siempre, como si fuera un recuerdo mal insertado por el mismísimo Tsukishima. Y aunque sus secciones de pelea permanecen, el primer duelo a muerte con cuchillos es una dinámica más interactiva y menos frustrante que la serie de Quick Time Events que a más de uno le hicieron romper su control del coraje. Y siendo francos, esta decisión es la más inteligente, porque a cambio de una cinemática gloriosa con cuchillos, dejamos de liberar bilis mientras reaccionamos salvajemente a una secuencia en pantalla. Por último, tenemos al mejor personaje de toda la perra saga. Sal de ahí, pinche Wesker. Obviamente estamos hablando del mercader o el bujonero si vives en hostia tío a todo gas. El personaje más icónico y legendario, porque podrías haber olvidado absolutamente todo de la trama y casi todos los pequeños eventos del juego, pero el recuerdo de Welcome, What are you buying? ese no se borra ni con una lobotomía. Y qué hermoso que no, porque nada me emocionó más que volver a encontrar a este viejo amigo y su mercancía de extremada y muy dudosa procedencia. Y hablando del mercader, oye, ¿qué onda con la sala de tiro? ¿Les quedó gloriosa? Pinche temazo todo sensual que te prende y hasta te aumenta la puntería. La sala de tiro se convirtió en algo más relevante que un minijuego, ahora que finalmente te entrega recompensas dignas. Que eso de ponerle llaveritos a tu maletín suena una idea absurda, hasta que entiendes que recibes diversas bonificaciones según la figurita que tengas. Cosas como generar más munición de pistola, aumentar la curación y cositas bonitas. Figuritas que, en el original, solo servían de colección, pero que aquí sí tenemos la personalización digna de un GOTY, señores. Y otra cosa que hicieron bastante bien con el mercader fue la inclusión de misiones secundarias. Desde ponerte a cazar ratas y tirarle un huevo a una pintura, hasta eliminar básicamente a mini jefes, me encanta, porque las recompensas que obtienes a cambio de las espinelas son bastante buenas y poderosas, lo que te obliga a hacer backtracking en muchísimas zonas del mapa solo para concluirlas. Y lo mismo cuando decides ponerte a recolectar tesoros, que es una cosa que el remake simplifica para que solo lidies con un grupo de 6 gemas en lugar de piezas específicas. Sobre las peleas con los jefes, son exactamente como las esperabas, pero es mejor. Y sobre la dificultad, solo puedo decir que tienen suficiente reto para eliminarte más de una vez. Solamente sí se la mamaron cuando rediseñaron la batalla contra Salazar, que ese vato sí me metió unas buenas tundas. Del resto, nada increíblemente imposible, a decir verdad. Que esto nunca ha sido un Dark Souls, y si quieres que te metan una chinga por puro masoquismo, no te preocupes, que el modo profesional no se ha ido a ningún lado. Quizá el único verdadero problema de este remake es que no aporta nada nuevo a la franquicia, ni tampoco se toma la molestia de reinventar algo como el original lo hizo en el pasado. Si bien es un hecho que la adaptación supera al original en básicamente todos los aspectos, te deja una espinilla de que pudo haber logrado más a solo conformarse con pulir sus mecánicas, tener bonitos visuales y recontar esta historia desde una paleta menos sexista y más oscura. Pero pese a no haber reinventado nada, esta es definitivamente la mejor experiencia para aquellos que nunca han jugado al original, o gente como yo, que tenían muchos años sin tocar el clásico, porque el tiempo transcurrido también pasa factura y te roba tus recuerdos para que puedas volver a disfrutar cosas con esa misma inocencia de cuando eras un niño, jugando a juegos violentos que claramente no debiste jugar sin la supervisión de un adulto. Y yo les juro que hace años desde la última vez que un juego me emocionó tanto como lo hizo el Resident Evil 4 Remake. Vivir esta adaptación me hizo sentirme agradecido de estar vivo para ver la evolución de una joya como esta y sentir la emoción de estar nuevamente frente a un juegazo que es como un regalo que sigue dando, ya que cada nuevo escenario te sigue retando una y otra vez, y cuando crees que lo estás dominando, el juego te golpea en la cara con algo nuevo para que nunca bajes la guardia y que te mantengas tan oprimido y despierto como la realidad del capitalismo moderno y su inflación, que precariza tus ingresos y oportunidades de acceso a una vida digna. Ah, y por cierto, mención honorífica a los regeneradores, los cuales siguen cagándote de miedo y que representan esa sección que todos desearían poder evitar, porque esos cabrones no se andan con bromas y aquí te los presentan en escenarios verdaderamente culeros para que sientas que en cualquier momento uno te va a empinar desde atrás. El tramo se mantiene, así que sí es GOTY, señores. Si bien me aterra pensar qué pasará con el original, ahora que existe este remake, está claro que ambas historias pertenecen a sus propias líneas, y aunque el Resident Evil 4 tiene un lugar en nuestros
corazones, lo recordaremos siempre como el juego perfecto que fue. El Resident Evil que lo cambió todo y que no tuvo miedo a reinventarse, con un tono más exagerado y enemigos más rápidos que aprovechaban el cambio de ritmo de una consola mucho más potente, porque del Resident Evil 3 al 4, el cambio de generación brindó mayores posibilidades para contar un tipo de historia con mucha más acción. Esta nueva adaptación hace todo bien, y estarías cometiendo un gran error si jugaste al original y no has tocado todavía esta nueva entrega. Y aquellos jugadores que apenas están brincando esta franquicia, puedo confirmar que con el Resident Evil 4 Remake hemos alcanzado finalmente el punto más alto de un survival horror mezclado con acción. Por supuesto que esta entrega es menos intimidante que las anteriores, y eso no es malo, porque aunque Leon sigue haciendo suplex y otras acrobacias en el 4, todo es parte de una mezcolanza salvaje entre su ambiente de terror y lo mejor de un juego de acción. Así que eso sería todo. Sé que no es muy habitual que haga estos análisis de otros juegos en el canal, y la verdad es que disfruto mucho haciéndolos, por lo que déjame un comentario si te gustaría que habláramos sobre otra franquicia, y no te olvides de apretar el botón de like si mi opinión te ha entretenido. Yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Quiero aprovechar para agradecer a los miembros de este canal. Muchas gracias a Miguel Alejandro, Max Júpiter 94, NTZ2, Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les agradezco de todo corazón y les deseo un día especial.